Estaba sentado en casa en mi computadora cuando noté que mi perro Benny me miraba a través de la ventana. Al principio, me encogí de hombros pensando que estaba haciendo cosas raras de perro, pero después de unos minutos no había dejado de mirar. Sintiéndome incómodo, miré alrededor de mi oficina para ver si había algo extraño que estaba mirando. No pude encontrar nada. Cuando volví a mirar por la ventana ya no lo vi. Preocupado, me levanté de mi escritorio y salí por la puerta de la sala de estar hacia el patio trasero solo para tropezar con la puerta y golpear mi rodilla contra el patio. Ya había estado teniendo una semana torpe, pero esta fue la peor con diferencia. Mientras gemía de dolor, vi a Benny mirándome desde el otro lado del patio. «Solo déjame acostarme aquí entonces», gimí. Me levanté y me dirigí hacia adentro. Después de vendarme la rodilla, escuché que el auto de mi esposa se enrollaba y salí listo para contarles sobre mi extraño día. Esos pensamientos fueron expulsados de mi mente cuando saltó de su camioneta y corrió hacia mí. «Tengo una promoción». Ella dijo que me abrazó. «Ahora soy el director del laboratorio». «Santa mierda». Gano dinero bastante decente entrenando gerentes para una gran cadena de restaurantes, pero mi esposa me avergüenza por completo. Ella hace investigación clasificada de física cuántica para el gobierno. Una promoción en ese campo es enorme y significaba que probablemente podríamos jubilarnos temprano. No hace falta decir que mis preocupaciones sobre Benny fueron olvidadas temporalmente. Abrí una botella de vino para celebrar y pedimos comida de nuestro lugar favorito. Después de cenar, y las buenas noticias se habían asentado en mi mente, me acordé del extraño comportamiento de Benny nuevamente. Había comido su comida y ahora estaba parado en medio de la cocina congelado en su lugar. Cuando le pregunté a mi esposa si algo parecía extraño en él, me dijo que parecía estar bien. No pude evitar notar lo rápido que cambió de tema. Benny continuó actuando de manera extraña por el resto de la noche. Después de cepillarme los dientes, miré fuera de nuestra habitación y vi a Benny de pie inmóvil al final del pasillo apenas iluminado por la luz de nuestro dormitorio. ¿Eres un buen amigo? Se quedó congelado y siguió mirándome directamente. Sintiéndome raro, terminé cerrando la puerta del dormitorio esa noche. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, le conté a mi compañero de trabajo que tiene 6 perros de rescate sobre el comportamiento extraño de Benny. Podría tener dolor. Mi compañero de trabajo dijo mientras comía su sándwich. ¿Se estaba moviendo raro? No. Cuando se mudó, parecía estar bien, me pregunto si está enfermo o algo así. Bueno, dijiste que estaba comiendo, tal vez llevarlo al veterinario, pero esta no es la primera vez que te has vuelto paranoico sobre algo tonto antes. ¿Cómo qué? ¿Recuerda esa vez que condujiste a la sala de emergencias porque pensaste que tenías dolor en el pecho? Le agaché la cabeza y me bajé la camisa revelando la cicatriz que corría a lo largo de mi pecho. Nací con un corazón deformado y requirió 3 cirugías para repararlo. Aún así, tengo que tomar 4 medicamentos diferentes para evitar que me desmaye. Vaya, me pregunto por qué estaría preocupado. Está bien, pero esa vez estaba en tu cabeza, ¿verdad? Miró su plato. Solo estoy diciendo que a veces te vuelves un poco obsesivo. Durante el resto del día, comencé a dudar de mí mismo y pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico. Después de todo, Benny se había estado comportando con mayor normalidad, y parecía saludable. Tal vez solo estaba haciendo cosas extrañas para perros. Sin embargo, cuando llegué a casa, se hizo evidente que este no era el caso. Cuando entré por la puerta, Benny no vino a saludarme como lo hace normalmente. Miré a mi alrededor, pero no lo vi por ningún lado. No estaba en el patio y tampoco estaba en la sala de estar. Sintiéndome preocupada, comencé a buscar en la casa buscándolo. Finalmente, cuando abrí la puerta del armario en mi habitación, lo encontré sentado inmóvil en la esquina del armario entre una pila de ropa vieja mirándome fijamente. ¿Qué estás haciendo allí? Me reí sintiéndome claramente incómodo. Continuó mirándome. Después de unos momentos, sacudí la cabeza y salí de la habitación. Fui a mi oficina y traté de ponerme a trabajar terminando mi presentación para el día siguiente.
Por lo general, soy bueno para mantenerme enfocado, pero cuando estoy estresado o cansado tiendo a procrastinar un poco más de lo que debería, y me encontré haciendo precisamente eso. Mientras navegaba por los memes, me topé con una imagen divertida de dos gatos gordos en blanco y negro con la leyenda: "El mes pasado mi gato desapareció. Hace una semana lo encontré y lo traje a casa. Hoy volvió mi gato. Ahora tengo dos gatos idénticos". La imagen era divertida, pero un pensamiento preocupante apareció en mi cabeza. ¿Sabría si Benny fue reemplazado? Era un perro salchicha negro y esos tipos son generalmente bastante difíciles de distinguir. Me reí del pensamiento a un lado al principio y volví al trabajo. Más tarde esa noche, mientras hablaba con mi esposa en la cocina, vi a Benny junto a los robles en el borde de nuestro patio sentado inmóvil. Normalmente, cuando está afuera, corre o persigue al gato, y evita la línea de árboles en general. Ahora estaba sentado allí. «Mira que te estoy diciendo que hay algo con Benny», dije señalando por la ventana. «Oh», dijo mi esposa. «Iré a buscarlo, es hora de su cena». No era hora de su cena, y además, yo soy el que se supone que debe alimentar a las mascotas. Antes de que pudiera decir algo, mi esposa inmediatamente abrió la puerta trasera y caminó hacia él a través de la hierba con los pies descalzos. Ella lo recogió y lo llevó de regreso a la cocina, y luego inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo probablemente iba a estar en Nevada durante una semana, debido a su promoción. «¿Entonces no crees que algo esté mal con Benny?», dije cortándola. «Creo que está bien». Ella lo levantó y se balanceó de un lado a otro en sus brazos. A veces puede ser un winner extraño. Entrecerré los ojos pero dejé caer el tema. Durante el resto de la noche, mi esposa parecía extrañamente nerviosa. Cada vez que me acercaba a Benny o lo sorprendía mirándome, notaba que ella se retorcía un poco las manos y se ponía nerviosa. Cada vez que hablaba, parecía estar al borde de su asiento como si esperara que volviera a mencionar el extraño comportamiento de Benny. Más tarde, esa noche, mientras llevaba una carga de ropa, vi a nuestro gato desaliñados en la parte superior de las escaleras. Ella me miró de pie inusualmente quieta y luego se alejó. «No estás actuando raro también, ¿verdad?», sacudí la cabeza. Probablemente estaba siendo paranoico con ella, los gatos actúan raros a pesar de todo. Aún así, no pude evitar recordar el comportamiento de Benny. Volví a cerrar la puerta de nuestra habitación mientras dormíamos. Al día siguiente en el trabajo pasé mucho tiempo buscando en Google el extraño comportamiento de los animales. Preguntándome si tal vez Benny tenía dolor por alguna condición de salud, le envié un mensaje de texto a mi esposa sobre tal vez llevarlo al veterinario. Para mi sorpresa, ella respondió de inmediato: «Por supuesto. Salgo del trabajo temprano hoy, así que lo llevaré tan pronto como llegue a casa». Eso fue raro. Estaba tan ansiosa ahora, y cuando su trabajo la había dejado salir temprano. Tal vez su nueva promoción le dio horarios más flexibles. Cuando llegué a casa, mi esposa me estaba esperando y me dijo que Benny tenía un certificado de salud limpio y que el veterinario dijo que era normal que los perros actuaran un poco raros a veces, especialmente si sus dueños están actuando de manera inusual. Sugerencia de pista. Mi esposa dijo en un tono demasiado alegre dándome un codazo en el costado. «Solo estás siendo neurótico y lo está asustando». Me senté en mi oficina rumiando un poco después de la cena. Benny seguía actuando de manera extraña y escrúfulos. Ella también había estado distante. Simplemente sentarse arriba o desaparecer afuera. La imagen de los dos gatos negros volvió a pasar por mi mente. Saqué mi teléfono y escaneé mi carrete de fotos. Tenía fotos de los dos de antes de que comenzaran a actuar raros. Busqué en las imágenes en busca de marcas distintivas. Benny era casi completamente negro por todas partes, y ninguna de mis fotos mostraba características particularmente distintivas. Scruffles tenía un poco más de variación, pero tenía muy pocas fotos de ella. Su rostro era gris y su pelaje era blanco. Si alguien quisiera pasar por el esfuerzo, nuestras mascotas serían más fáciles de reemplazar que la mayoría. Sacudí la cabeza. ¿Qué estaba pensando?
La idea de que mi esposa había reemplazado a nuestras mascotas era ridícula. ¿Qué posible razón tendría ella de todos modos? Cuando me levanté de mi escritorio noté una vista extraña afuera. Tanto Benny como Scruffles estaban sentados junto a los árboles en el borde de nuestra propiedad. ¿Qué estaban haciendo? Abrí la puerta y salí. Cuando me vieron, ambos se volvieron y se alejaron. Me acerqué al lugar donde habían estado parados y miré al suelo. Era difícil de ver con el sol de la tarde cegándome, pero el suelo parecía lo suficientemente normal. Hojas muertas tendidas sobre la tierra como el resto del patio. Me di la vuelta sintiendo como si alguien me estuviera mirando, y vi a Benny mirándome desde unos 10 pies de distancia. Miré hacia atrás, por un momento solo nos miramos, y luego él se dio la vuelta. Me acerqué a él. Lo había estado evitando desde que comenzó a actuar raro, pero ahora quería mirarlo. Se paró frente a mí inmóvil. Su abrigo, su tamaño, todo a su alrededor se veía como yo recordaba, y sin embargo, algo no estaba bien. Conocía a mi perro, conocía a Benny, algo era diferente que no podía describir. No sentí ninguna conexión, ni familiaridad. Benny volvió la cabeza y comenzó a gruñir mirándome fijamente. Corrí de regreso adentro y a mi oficina, cerré la puerta con llave y me senté en mi silla sintiéndome enferma. ¿Qué le pasaba? Presioné mi cara contra mis manos. ¿No estaba considerando la idea de que fuera reemplazado? Me senté durante lo que se sintió como horas tratando de pensar en lo que podría haber sucedido para hacerlo. Actuar de esta manera. No podía dejar de pensar en la forma en que mi esposa estaba actuando. Cada turno parecía encontrar alguna manera de minimizar o evitar hablar de las mascotas. ¿Qué sabía ella que yo no sabía? ¿Cuándo demonios había comenzado esto de todos modos? Traté de recordar cualquier comportamiento divertido de cualquiera de ellos. Scruffles siempre fue neurótico y tímido, por lo que era más difícil notar las diferencias, pero Benny había estado actuando de manera diferente desde. Mis pensamientos se desvanecieron. Podía recordar algo del fin de semana pasado, pero la mayor parte era un borrón borroso. Recuerdo que pensé que podría tener COVID sintiéndome agotada y quedándome en la cama todo el día. El lunes siguiente, me sentí mucho mejor y me hice una prueba de COVID, que dio negativo. ¿Qué había pasado ese fin de semana? ¿Había ocurrido algo mientras estaba en la cama? Sentí que algo más había sucedido, pero no podía recordarlo. Me devané el cerebro, pero todo lo que logré hacer fue darme dolor de cabeza. Mientras me sentaba desplomado frente a mi escritorio, me di cuenta de una voz amortiguada que venía de la pared más a la derecha. Me animé y me acerqué. La oficina de mi esposa y la mía comparten una pared, y a veces, tiene reuniones o conversaciones telefónicas, por lo que escuchar su voz amortiguada no es tan inusual. Esta vez tenía ganas de escuchar a escondidas. Tomé mi vaso de agua vacío y lo presioné contra la pared escuchando atentamente. Te dije que no lo sé. Mi esposa dijo. Hubo una pausa mientras alguien en el otro extremo hablaba. Mira, te dije que lo siento, pero en realidad funcionó bien. Mi esposa dijo con fuerza. Después de otra breve pausa, esta vez volvió a hablar más suave. Sí, sé que sospecha algo, no te preocupes, aunque me ocuparé de eso. Mi esposa suspiró y escuché un gruñido mientras colocaba su teléfono en el escritorio. Sentí que me habían dado un puñetazo en el estómago. Ella me estaba ocultando algo. Ella le había hecho algo a las mascotas. Me escondí en mi habitación el resto del día sintiéndome enferma y casi olvidé tomar mi medicamento para el corazón. Me dolía la cabeza y ni siquiera quería mirar a mi esposa o a mis mascotas ahora. Traté de convencerme de que se trataba de otra cosa, pero todo sumó. ¿Qué podría estar notando además de la forma en que Benny estaba actuando? No podía descartarlo ahora. Me fui a la cama lo último que pude esa noche. Benny me miró fijamente mientras subía las escaleras a nuestra habitación. Mi esposa estaba dormida o fingiendo estarlo y después de cerrar la puerta, me acurruqué en la esquina de la cama tratando de pensar en lo que debía hacer. No tenía ninguna respuesta, lo único que quería era que mis mascotas estuvieran bien.
También necesitaba saber qué coño les había hecho mi esposa. Al día siguiente en el trabajo perdí toda la mañana buscando frenéticamente en Google extraños comportamientos de mascotas. Solo volví sobre los caminos que ya había recorrido, y al final de la mañana, me sentí agotado y enojado conmigo mismo por no hacer nada. Durante mi hora de almuerzo, decidí salir a caminar y tratar de despejar mi cabeza. El estrés no era bueno para mí, especialmente dado mi corazón débil. Estaba nublado y el viento se levantaba mientras caminaba en círculos alrededor de mi edificio de trabajo, todavía rumiando. Mientras daba vueltas alrededor del otro lado del edificio, noté a un hombre con un abrigo azul parado al otro lado de la calle. Cuando lo miré, se dio la vuelta y se alejó. ¿Me había estado observando? Traté de sacudir la paranoia de mi mente, pero después de escuchar la conversación de mi esposa anoche no podía estar seguro. Volví a rodear el edificio buscando a alguien más fuera de lo común, pero no vi nada. A medida que se acercaba el final de mi hora de almuerzo, me dirigí de regreso hacia la entrada de mi edificio de oficinas. Al pasar por el portabicicletas, sentí los ojos en mí desde el otro lado de la calle. Di vueltas y vi a un hombre diferente alejarse y caminar en la otra dirección. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Volví corriendo al interior y me dirigí directamente al baño. Tal vez había algo raro en mi apariencia y estaba llamando la atención. Sin embargo, cuando me miré en el espejo me veía normal. Demonios, me veía bien. Mucho mejor de lo que me sentía en este momento. No hice ningún trabajo por el resto del día. En cambio, miré obsesivamente cualquier foto de mis mascotas tratando de ver cualquier diferencia y mirando por la ventana, para ver si alguien me estaba mirando. Cuando llegué a casa, estaba nerviosa y me encerré en mi oficina y cerré las persianas. Cuando miré hacia el patio vi que Benny estaba sentado inmóvil junto a los árboles de nuevo. Esa noche fue tensa y tranquila. Traté de actuar normalmente cuando mi esposa llegó a casa, pero me di cuenta de que sabía que sospechaba algo. Pasé la mayor parte de mi noche solo en mi oficina de vez en cuando mirando por la ventana para ver si alguien me estaba mirando. Cuando llegó la hora de acostarme, esperé a que mi esposa estuviera dormida. Tomó un tiempo, pero finalmente, su respiración se volvió lenta y constante. Una vez que ella estaba fuera, me levanté de la cama y salí de la habitación. No quería molestar a las mascotas, así que me moví tan silenciosamente como pude arrastrándome por las escaleras hacia el piso principal. Después de revisar el pasillo me dirigí a la oficina de mi esposa. Abrí la puerta y miré hacia adentro iluminando la habitación con la linterna de mi teléfono. Se veía como lo hacía normalmente, un escritorio singular cubierto con un lío de papeles con su computadora portátil colocada al azar sobre ellos. No sabía lo que estaba buscando honestamente. Me arrastré por la habitación en busca de cualquier cosa fuera de lugar que pudiera indicar lo que ella había estado haciendo. Había montones de papeles. Muchos de ellos probablemente documentos clasificados que probablemente eran ilegales para que yo los leyera. Mientras levantaba su computadora en busca de cualquier cosa, escuché un sonido familiar de clic de garras en el piso de madera. Benny caminaba por el pasillo hacia la oficina de mi esposa. Me sentía incómodo con él durante el día, pero por la noche, cuando estaba en algún lugar al que no pertenecía, escuchar sus pasos enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Me di la vuelta. Había dejado la puerta abierta y él venía justo a la oficina. Abrí el armario al final de la habitación y me agaché dentro agachado en la esquina. Mientras me recostaba contra la pared, algo grande se cayó del estante. ¡Uf! Cogí la mochila de mi esposa justo antes de que golpeara el suelo y la mantuvo perfectamente quieta. Podía escuchar a Benny afuera caminando por la oficina. Lo escuché llegar hasta la puerta del armario. Después de algunos olfateos, se volvió y se alejó dejándome solo con la mochila. Después de que ya no pude escucharlo, me relajé y miré la mochila. ¿Tal vez había algo útil allí? Desabroché la sección superior y enraicé por unos momentos antes de sacar un informe de laboratorio con un aglutinante de plástico. Normalmente habría ignorado el informe del laboratorio, pero el título me llamó la atención. Aplicación práctica de la transferencia masiva de información en macroescalas. Teletransportación cuántica real.
¿Teletransportación cuántica real? Murmuré hojeando el papel. La mayor parte era seca y aburrida y no entendía lo que estaba leyendo. No fue hasta que volví y releí el resumen que las cosas comenzaron a tener sentido. Es notable que esto es diferente de una comprensión general de la teletransportación, ya que el asunto no se mueve a ninguna parte. Más bien, el original permanece mientras se crea una réplica estructural exacta, dado el material de trabajo suficiente. Esto no se ha realizado con éxito en ningún objeto que exceda los 11,75 kilogramos. ¿Réplica estructural exacta? Releí el pasaje. 11,75 kilogramos. Un poco más de 20 libras. La última vez que habíamos pesado Benny había estado sobre ese peso. Se sentía como si un cuchillo hubiera pasado por mis entrañas. Tropecé con mis pies y abrí la puerta del armario tropezando con la oficina. Si estaba entendiendo bien las cosas, esta tecnología creaba copias exactas. ¿Qué mejor manera de probar la eficacia de este tipo de tecnología que en animales pequeños? ¿Y qué harías con los originales si no quisieras que tu esposo preguntara por qué había 2 copias de sus mascotas deambulando? Apenas podía respirar. Esto no podría estar sucediendo. Salí corriendo de la oficina de mi esposa y salí al patio trasero. Tenía que hacer esto que tenía que saber. Corrí directamente hacia el extraño lugar al final de la propiedad, en el que nuestras mascotas parecían tan interesadas. El suelo estaba oscuro y cubierto de hojas, así que lo iluminé con la linterna de mi teléfono. Podía verlo ahora, donde la tierra había sido perturbada. Las hojas lo cubrían, pero algo estaba enterrado aquí. Estaba llorando ahora mientras agarraba la tierra con mis manos. No quería verlos así, pero tenía que saberlo. Como un maníaco, recogí puñados de tierra tirando hacia atrás de la tierra para revelar lo que mi esposa había hecho. Me detuve cuando llegué a algo suave. Mis entrañas eran hielo y mis manos temblaban y casi entumecidas. Con una mano suave, dejé de lado la suciedad que cubría lo que había debajo del suelo. El cabello negro, un par de ojos hundidos y dientes blancos con muecas me miraron fijamente. Un rostro humano. Mi cara. Me puse de pie. El viento sopló suavemente alejando el olor a descomposición. Miré mi cara muerta tratando de entender. Mi corazón tronó con el poder que nunca debería haber tenido. No había dolor, ni dificultad para respirar. El corazón que había nacido deformado, el corazón que había temido que todos los días pudiera fallar en mí no era el que latía debajo de mi pecho. Con una mano temblorosa, me toqué el pecho. La cicatriz que corría por el centro de mi coraza se movía fácilmente debajo de mis dedos como si la herida fuera solo superficial. 100 pequeñas cosas sobre mi cuerpo que se habían sentido mal durante la semana pasada de repente llegaron a la vanguardia de mi atención. Las líneas en mis manos estaban equivocadas, los lunares estaban en un patrón diferente al que había recordado, incluso mis dientes estaban en posiciones ligeramente diferentes. Me puse de rodillas frente a su cuerpo. Mi cara miraba fijamente hacia la noche. Mientras me arrodillaba allí, escuché el leve crujido de las hojas mientras Benny caminaba por el patio hacia nosotros. Todo el tiempo me había sentido mal, así que había proyectado el sentimiento en 2 criaturas que habían sabido que algo no estaba bien y no habían fingido lo contrario. Mis mascotas no habían sido reemplazadas. Lo siento, amigo, dije mientras Benny se quejaba y pateaba en el suelo por la cara de Dave. Se ha ido. Creo que lo entiendo ahora, o al menos algo así. Lo de la teletransportación no habría funcionado en un humano completo, pero sí en un cerebro. Creo que fui un clon de Dave originalmente hecho para un futuro trasplante de órganos o simplemente para experimentos. Cuando Dave murió de un ataque al corazón, mi esposa / la esposa de Dabs debe haber teletransportado su estructura cerebral a la mía. Me parezco a él, tengo sus recuerdos, pero no soy él. No sé quién era antes de esto, y no sé si importa. Tengo la sensación de que se suponía que mi esposa no debía hacer lo que hizo, así que tal vez fui un experimento de alto secreto. Las implicaciones de la tecnología y la ética de la clonación humana me aterrorizan, pero ahora tengo la vida de Dave y estoy de acuerdo con ella.
Las mascotas se han calentado más conmigo a medida que ha pasado el tiempo. Creo que entienden que se ha ido, pero ahora estoy aquí y actúo como él. En cierto modo, se podría argumentar que soy él, pero eso no me parece del todo correcto. Mi esposa claramente quiere aferrarse a esa idea. No he dejado que lo sepa. Demonios, todavía tomo las píldoras de azúcar con las que ella reemplazó mis medicamentos para el corazón. Creo que las personas con las que trabaja tienen que haber descubierto que ya lo sé. He empezado a correr después del trabajo, y de vez en cuando atrapo a una persona extraña mirándome desde el otro lado de la calle. Espero hayas disfrutado. Si te ha gustado, puedes suscribirte para seguir disfrutando contenido similar.